Vamos a iniciar con una palabra de oración. Si algún hermano o hermana desea orar, lo puede hacer. El hermano Einer Gómez, si nos puede colaborar con una oración, si está presente. Oremos. Amén. Oremos. Amén, hermano. Padre amado que estás en el cielo, gloria sea dada a ti, Señor, ahora y siempre. Estamos agradecidos por tu amor, tu bondad y tu gran misericordia. Agradecemos también, Señor, el gozo y el privilegio de poder estar reunidos para escuchar y aprender estos conocimientos que son dados para que podamos desarrollar más nuestros conocimientos y de esta manera poder aplicarlos con eficacia, esperando ser guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermano, vamos a comenzar un tema. Vamos a comenzar ya los cultivos. Me falta darle una clase un poquito sobre un tipo de agricultura donde se mezclan las plantas, los diferentes alimentos o plantas, se mezclan de manera tal para poder aprovechar ciertas propiedades que se generan a partir del policultivo o de mezcla de diferentes tipos de plantas comestibles. Acá vamos a coger el cultivo como particular, por si acaso pues, quieren hacer un cultivo un poquito de solo, en este caso, tomate o de papa o lo que vayamos a ver. Así que lo vamos a tratar de una manera más individual y más adelante voy a una clase pues ya de cómo unir varios tipos de plantas para aprovechar ciertas características que brinda este tipo de asociaciones. Entonces, en el día de hoy vamos a comenzar el tema del tomate. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a tratar de dar diferentes cultivos de diferentes climas, porque sabemos que aquí hay personas de diferentes lugares, de diferentes países. Por lo tanto, tenemos que diversificar los cultivos. Yo voy a tratar de dar cultivos que yo tengo experiencia, o sea, de que hemos sembrado a nivel personal en nuestra finca, hemos sembrado diferentes tipos de cultivos. Entonces voy a tratar de hablar de cultivos que hemos sembrado nosotros. No quiere decir que estas fotos que están aquí son de nuestros cultivos, porque pues en la época o en los momentos en que yo hice estas diapositivas, no estaban en ese momento cultivos, referente muchas veces a lo que estamos, o las imágenes que uno requería en ese momento. Entonces, vamos a mirar pues aproximadamente unos 40 cultivos esperamos dar en todo el tiempo que vayamos desarrollando el tema, ¿no? Esa es más o menos la idea. No sé cuándo iremos a terminar, pero más o menos es lo que hemos sembrado nosotros en nuestro hogar, en la cual hemos tenido cierta experiencia que queremos compartir con ustedes. Hemos tenido esa bendición de estar en un lugar que inclusive ha pasado por diferentes etapas del clima y en una época se daban unas cosas, en otras se dan otras. Cuando está pasando de frío a clima medio, entonces podemos tener esa experiencia. Y sé que podemos adquirir otros productos más que quizás no nos hemos dedicado a ellos, a sembrarlos por diferentes motivos, porque no solamente hacemos este Ministerio de Agricultura, sino que hacemos el Ministerio de Salud,
de predicación y otras tantas cosas que hay que hacer que no podemos abarcar si no tenemos un personal bien amplio en esto. Bueno, el tomate pertenece a una familia que es las solanáceas. Entre ellas está la papa, la berenjena, el tomate, cuyo nombre científico es Solanum lycopersicum. Y vamos a mirar un poco lo que es la morfología de la planta del tomate o la forma de la planta del tomate. La planta del tomate pues tiene, como ustedes ven aquí, su raíz primaria y raíces laterales. Tiene su tallo, en su tallo pues tiene sus ramas, en sus ramas tiene sus hojas como tal, da unas flores y esas flores pues cuajan y van a dar un fruto que sale de la flor. La fecundación de la flor genera el fruto. Aquí tenemos el fruto. Prácticamente el fruto, esta parte de aquí es esto, y el fruto viene siendo el óvulo fecundado, cuando se fecunda el óvulo que tenemos acá. Y aquí tenemos pues una flor con sus partes. Bueno, me faltó dar una clase de botánica, aunque la dimos en el ciclo 1, acá no la alcancé a dar porque pues prácticamente a repetir el curso. Pero la flor tiene sus partes, tiene su ovario, donde están los óvulos, tiene un pistilo, tiene también otro elemento que es el estambre, y tiene su parte masculina y femenina. Algunas flores son masculinas, otras son femeninas, y otras tienen los dos sexos ahí, el masculino y el femenino. Entonces, para haber fecundación, el polen tiene que penetrar por este pistilo y llegar acá y fecundar los óvulos que están aquí. Logrando eso, se forma el fruto. Si no hay fecundación, no hay formación de fruto. Le puede salir mucha flor, pero no se forma el fruto. Bueno, más adelante vamos a estudiar sobre eso. En cuanto a la raíz, como ustedes la ven aquí, es una raíz, la raíz principal. Es corta y es débil, pero aparecen unas numerosas y potentes raíces secundarias y también las raíces adventicias. Y la raíz principal puede llegar hasta 0.6 metros dependiendo de la variedad de tomate. 0.6 metros o 60 centímetros dependiendo de la variedad de tomate de profundidad. Cuando la siembra es por trasplante quiere decir que no se sembró la semilla directamente en el suelo, sino que estuvo anterior a ser sembrada en el sitio fijo donde va a quedar, estuvo en semilleros y de los semilleros se traspasó del semillero hacia el sitio fijo donde va a quedar. Y entonces cuando se siembra por trasplante, el crecimiento de las raíces secundarias alcanza entre los 0.05 y 0.70 metros de profundidad, pudiendo abarcar un espacio de 1.50 metros de diámetro. Ya saben que diámetro es una circunferencia un punto de la circunferencia, pasar una raya de un punto de la circunferencia a otro por el centro, que pase por el centro de la raya, eso es lo que se llama el diámetro. Entonces podemos decir todo lo que abarca todo esto aquí hacia alrededor del tallo, alrededor, abarca de 0.05, 0.70 metros. Eso depende también del tipo de suelo, eso depende mucho también de la variedad, no todas son iguales. Entonces la raíz es una raíz bastante poblada. Bueno, ¿qué pasó? Espera un momento.
Esperen un momento. ¿Qué me pasó aquí con esta diapositiva? Esperen un momento aquí. Bueno, parece que tuvo un inconveniente aquí con esta diapositiva. Bueno, yo quiero compartir con ustedes algo mientras mi papá trata de arreglar el problema que tiene en este momento con su diapositiva. Como hoy vamos a hablar acerca del tomate, pues sabemos que hay varios tipos o varias variedades de tomate. Entre esos está el tomate cherry, el tomate chonto, y entre los tomates pues vamos a encontrar diferentes especies, pero casi todas se siembran de la misma manera. Bueno, parece que se le fue también a Paola la llamada. Bueno, aquí yo tengo un inconveniente que no sé qué me pasó por acá, pero espera un momento. ¿Qué le digo? Ya les llego aquí, hermano. Esperen un momentito. ¿Pudiste, Amigo papá? Paola. No, se te fue la imagen. No, Se te fue no, no, la... se me cayó la señal. Fue a mí el problema. Bueno, hermanos, mientras mi papá trata de solucionar allá, les venía Yo ya diciendo solucioné que, algo acá. listo, papi. Bueno, me perdonan, pero fue que tuve un inconveniente acá. Como estoy en otra parte, no estoy en mi casa. Entonces, eh, voy a tratar de utilizar esta herramienta. A ver. Bueno, vamos a hablar un poquito ya de lo que es
la flor del tomate. Generalmente son de color amarillo y como decía Paula, puede haber diferentes tipos de variedades. No vamos a trabajar variedades, a coger cada una de las variedades, vamos a hacer un estudio un poco general. Entonces, las flores son generalmente de color amarillo, son hermafroditas. Hermafrodita quiere decir que en la misma flor se encuentran los dos sexos, sexo masculino, estructura de las flores femeninas y estructura de las flores masculinas. Y se presenta en grupos de flores llamada inflorescencia. Entonces, una inflorescencia es un conjunto de flores y así se presenta esto. Aquí tenemos, bueno, ahorita les voy a mostrar una flor más derecha. Y entonces las inflorescencias son racimos, enzimas de flores con 5 pétalos. Los pétalos son estas partes que tenemos aquí de la flor. También tiene los sépalos, que son estos que tenemos acá, que son largos y lanceolados, y también tiene 5 estambres. Los estambres están, bueno, en esta flor no se nota bien, ahorita vamos a ver otra flor, donde está en la parte masculina, perdón, esta parte de aquí, tenemos entonces los estambres, que es la parte masculina, y están rodeando a esta parte de aquí, que es el estilo. Entonces, como no hicimos el estudio de botánica, que es donde estudiamos más bien la flor y tengo las imágenes mejor. Así que me perdonan. Los que ya la vieron, pues ya este es un repaso apenas. Ahora, en el tomate las flores no se abren simultáneamente, de modo que siempre hay botones, hay flores y hay frutos en el mismo gajo o ramilla. O sea que en una inflorescencia, que es un conjunto de flores, hay unas flores que se abren primero y hay otras que están apenas los botones para formarse la flor. Y en el otro, pues hay, inclusive hay ya una flor fecundada y que ha dado su fruto. Podemos encontrar el fruto, una flor abierta o un botón también. Y cuando ocurre la apertura de la flor, la antesis, que es cuando se abre la flor, por lo común ocurre en las primeras horas del día y 24 horas después de que ocurre esta antesis, se inicia la salida del polen. El polen, como lo vimos en el curso de Agricultura 1, es la parte que va a fecundar y va a ir a los óvulos, al ovario y a los óvulos para provocar la fecundación y así puede generarse el fruto. Entonces, este polen aparece en el lado interno de las anteras y cae directamente sobre la superficie de los estigmas. El estigma es esta parte que está aquí de la flor. Aquí esta flor está volteada, ahorita se las voy a, ya la volteé por acá para explicarle mejor esta parte. No sé por qué las imágenes se me fueron, las que tenía aquí, y ahora no encontraba la otra diapositiva. Bueno, entonces, en la flor, lo importante saber de aquí hasta ahora en la flor es que tiene órganos masculinos y órganos femeninos, y ahí tenemos, en el caso de los estambres, que son los órganos donde están la parte femenina, ahí en la parte de encima se encuentra el polen, el cual tiene que llegar aquí al estigma y penetrar, hace una especie de crecimiento y llega a fecundar entonces el óvulo, pasando por el estilo y llegando aquí al ovario, donde están los óvulos. Y esto es lo que se llama como la autopolinización, y es lo normal que ocurre en una flor, en una planta de tomate. O sea, la misma planta llega a fecundarse. Y también se da la polinización cruzada, que se realiza con la presencia de los insectos que traen polen de otra flor de tomate
se la lleva al otro lugar y hace el contacto aquí en el estigma para que penetre. Y también está esa polinización cruzada provocada por el viento. El viento sopla y trae polen de otra flor, el cual también puede caer aquí en el estigma y provocar la fecundación. Si no ocurre fecundación, no va a haber tomate, no va a haber lo que se conoce como cuajada del tomate. Las variedades de tomates de crecimiento determinado e indeterminado, que ahorita vamos a estudiar cuáles son esas variedades de tomates de crecimiento determinado y hay un crecimiento indeterminado. O sea, hay tomates que crecen hasta cierta altura y hasta ahí llegaron, y hay otros tomates que siguen creciendo y siguen creciendo, tienen un crecimiento indeterminado. Entonces, inician su floración entre los 55 a 60 días después de sembrado aproximadamente y dependiendo de las variedades. Recuerden que aquí estamos dando unos datos generalizados porque hay muchos tipos de tomate, entonces variedades, y para abarcar cada uno de ellos con sus características se nos iría un curso muy largo. Aquí solamente estamos viendo unas generalidades para que ustedes tengan una idea de cómo funciona esta planta. Entonces, hay un dato que para que ocurra una buena fecundación de frutos, es lo que se conoce como el cuaje del fruto, cuajar. Cuando usted oiga que cuajó la flor, quiere decir que formó el fruto. Se requiere que la temperatura nocturna sea menor que la diurna en aproximadamente 6 grados centígrados. Vamos a ver algunos tipos de temperatura. Pues repito, hay variedades que varían su temperatura. Es interesante que usted investigue propiamente su variedad que usted va a sembrar con sus características particulares. Pero más o menos una diferencia de 6 grados centígrados entre la temperatura nocturna, tiene que ser un poco más fría la parte de la noche que la del día, y más o menos una diferencia aproximada de 6 grados centígrados para que ocurra una buena fecundación de fruto. La temperatura nocturna debe oscilar en el rango de los 13 a los 26 grados centígrados, moviéndose esa temperatura nocturna entre 13 a 26 grados centígrados. Para la mayoría de las variedades, pues si la temperatura interna del fruto es mayor a 30 grados centígrados, se inhibe la síntesis del licopeno. El licopeno es un compuesto, un fitoquímico que también es un antioxidante en nuestro cuerpo y es el que le da el color del fruto rojo, el licopeno. Entonces, cuando la temperatura nocturna debe oscilar entre ese rango de 13 a 26 grados centígrados. Entonces, si la temperatura interna del fruto es mayor a 30 grados centígrados, entonces corre el riesgo de no formación de licopeno y el tomate no sale rojo cuando tenemos esta variedad de tomate rojo. Y se produce pues un fruto con maduración y coloración desuniforme. No es uniforme su maduración ni la coloración roja en todo el tomate. Ahora, ese inicio de esa fructificación ocurre entre los 65 a los 75 días después de la siembra y la primera cosecha puede realizarse entre los 85 a 90 días. Todo esto, vuelvo y repito, son temas, no es tema es un tema generalizado. Vuelvo y repito que hay variedades diferentes. Cuando usted está en otro país y dice, pero por acá tal cosa, porque en cada lugar pues hay algunos cambios en las plantas. Bueno, ahora sí vamos a entrar a esta parte de cómo polinizar las flores del tomate. Entonces vemos que para que aquí van a surgir preguntas que por qué no cuaja la flor del tomate, que le salió muchas flores, pero no cuajó, no dio fruto. ¿Qué pasó? Bueno, hay muchas situaciones por las cuales no puede cuajar una planta de tomate, que la planta salió muy bonita, que muy buenas hojas, que un buen color verde,
que botó muchas flores, pero no pasó nada, ni un tomatico salió. Bueno, hay varias situaciones que se presentan. Una razón, pues, hay que hacer, o la planta debe ser polinizada, debe producirse la fecundación, y eso se hace con el polen de la flor, que es la parte masculina, y tener su contacto con los óvulos, y eso tiene que ocurrir. Si eso no ocurre, entonces hay la posibilidad grande de que no vaya a haber una buena producción de tomate. Entonces, con mucho cuidado, hay una forma que se utiliza cuando pues tenemos plantas, la cantidad no es muy grande. Recuerden que aquí este curso no se especializa en grandes extensiones de cultivo, ese no es el objetivo, es producir alimento para comer nosotros en el campo, pero hay algunas aplicaciones que podemos hacerlo para hacer un cultivo más grande, por decirlo así. Pero recuerden que siempre el objetivo de este curso no es implementar grandes extensiones, sino pues dedicarnos a producir alimentos para nuestro consumo. Entonces, una práctica que se puede hacer es coger la rama donde están las flores y la agitamos suavemente con mucho cuidado, así como tienen esta florecita acá, para no partirla. Durante unos segundos comienza a eh, agitarse la flor poco a poco, suavemente, y este intento de agitarla es para imitar las vibraciones que producen los insectos al llegar a la flor. Resulta que hay gente que está cultivando, por decir, en un apartamento, tomates, y de pronto por esa situación no le va a llegar insectos a polinizar o a pisar la florecita por ahí y en sus paticas pasarla para la parte femenina, y pueda haber ¿cómo es? La fecundación. Entonces se mueve la flor suavemente y se trata de imitar las vibraciones que producen los insectos al llegar a la flor, y cuando pasa el tiempo y empieza a salir los tomates, veremos que la polinización fue todo un éxito. Esa es una manera. Hay otra forma, que hay gente que coloca, por decir, el celular en esta parte, el celular en vibración, y hace que la plantica pues vibre, y eso también provoca la salida también del polen para que caiga dentro del estigma y de esa manera produzca la fecundación. Esta es una pregunta muy frecuente. ¿Por qué no cuajan las flores de la planta del tomate? ¿Por qué no cuajan? Aquí vemos, esto es lo que se llama el cuajar de una flor, es que se vuelve fruto. La florecita después comienza a salirle así, un botoncito pequeñito, y de ahí va creciendo el tomate, como ven ustedes acá. Entonces, cuajar de una flor es que se vuelve fruto. Cuando no cuaja la flor, se marchita, se cae y no hay fruto. No tiene que decirse que todas las flores van a cuajar. Hay unas que no cuajan y es normal. Hay otras que sí, y de ahí van saliendo los tomates. Cuando la flor pues se marchita, se cae, pues no va a haber fruto. No todas las flores del tomate te van a cuajar, y es normal. No todas las flores cuajan al mismo tiempo. Hay unas que cuajan primero y pasa un tiempo y después que van a cuajar. Unas 2 semanas, otras pueden cuajar a los 3 meses. Entonces todas no cuajan al mismo tiempo. Una flor no cuaja es porque el polen no llega a la parte femenina de la flor y no la fecunda. O sea, aquí tenemos un ejemplo de una flor, ¿ya? Aquí en esta parte tenemos, vamos acá, aquí tenemos el polen, está aquí pegado, y el polen vuela y puede llegar aquí a esta parte donde ya entra y va directamente aquí, como lo ven ustedes aquí, el tubo polínico, por donde corre el polen. Esta parte es esto que tenemos acá, esta botellita, una forma de botellita,
Aquí tenemos, y por aquí va el gameto masculino hasta que va a entrar a esta parte de acá y va a fecundar. Entonces, si el polen no llega acá, no va a haber fecundación. Y aquí tenemos la diferente, esta es la parte masculina y esta es la parte femenina de la flor. Entonces la planta determina que esa flor que no es fecundada le está sacando energía y no produce fruto y la aborta. Eso es lo que se llama el aborto de las flores. Comienzan a caerse algunas flores que no se cuajaron y la planta pues determina eliminarla porque le está sacando energía. Y una razón por la cual el polen no viaja es porque se apelmaza y se endurece y no viaja. Entonces, el polen debe estar en polvo suelto. Cuando se apelmaza, o sea, se forma como una masa todo ese polen y se endurece, no puede viajar, no puede llegar directamente aquí al tubo polínico. Y entonces el polen debe estar en un estado de polvo para poder ser transportado. Es una razón por la cual no se presenta eso. ¿Qué factores afectan para que cuaje menos o no cuajen las flores del tomate? Altas temperaturas. Altas temperaturas hacen que no haya un buen cuajado. Por ejemplo, cuando tenemos días de ponientes o cuando el ambiente es caliente y seco, con temperaturas muy altas, superiores a los 35 grados centígrados durante el día y superiores a 25 grados durante la noche. Si ustedes ven aquí, hay una diferencia de casi de 10 grados, ya, de 10 grados. Y son temperaturas superiores a los 35 y superiores a los 25 grados centígrados durante la noche. Se disminuye el número de granos de polen y el cuaje o polinización no funciona bien por escasez de granos de polen. Entonces esto incide en que esos racimos se pierden o se obtienen solo 2 o 3 tomates de un solo racimo, cuando pudo haber más fecundaciones. Así hay temperaturas menores de 15 grados, también el polen se endurece y no viaja. Temperaturas menores de 15 grados centígrados puede ocurrir que el polen se pone duro y no viaja. Hay dos maneras. Uno, que hayan temperaturas muy altas, superiores a 35 grados durante el día y 25 grados durante la noche, y eso hace que el número de polen se disminuya. O temperaturas menores, un poco más frías, menores de 15 grados, hacen que el polen se endurezca y no viaje. Bueno, también por otro lado, temperaturas superiores a los 30 grados centígrados ocasionan que el polen no madure, por lo que no hay fecundación. Y entonces cuando se observa aborto floral o caída de flor, se puede caer la flor o hay un aborto floral debido a temperaturas superiores a 30 grados centígrados. Entonces, por eso se recomienda seleccionar unas variedades que se adapten a este tipo de condiciones ambientales. Usted cuando vaya a sembrar tiene que averiguar si su variedad que usted va a sembrar se adapta a ese tipo de clima para que no sufra estos problemas. Entonces, es muy común en altas temperaturas encontrar racimos muy raquíticos en los que el tubo polínico o estilo, este es el tubo polínico que va aquí, o el estilo, que es este, se alarga donde hay temperatura muy alta y al alargarse imposibilita una fecundación natural. Miren que el estilo, que es esta parte, aquí tenemos el estigma y aquí llegan los granos de polen y los granos de polen están en los pistilos, que fueron las estructuras que vimos ahorita acá, los pistilos, que son estos.
y ahí se encuentran el grano de polen. Entonces es muy común en los climas de altas temperaturas que los racimos sean muy raquíticos, en lo que este tubo polínico se alarga y eso pues imposibilita la fecundación natural de la flor del tomate. Otro factor que afecta para que cuaje menos o no cuaje casi es una humedad relativa, un factor es la humedad relativa. La humedad relativa es la humedad que se encuentra pues, en la atmósfera, en el ambiente aéreo de la planta, hay una humedad relativa. Por ejemplo, acá donde estoy yo, una humedad relativa bastante alta, zona costera, por eso pues me afecta bastante la garganta, porque siento la humedad en el ambiente. Eso siempre afecta. La humedad relativa alta hace que el polen se compacte también y se dificulte la polinización. Ahora, por el contrario, con una humedad relativa baja, el polen se seca. Antes de germinar se seca, disminuyendo el periodo de polinización. Entonces, si la humedad relativa es alta, hace que el polen se compacte, como lo ven ustedes aquí. Este es el pistilo. Y de aquí no pueda viajar. Aquí está esto lleno de polen. Pero debe tener una humedad relativa adecuada, acorde pues a la variedad. Si es muy alta la humedad, se compacta y se dificulta la polinización. Si es una humedad muy baja, el polen se seca antes de germinar y así disminuye el periodo de polinización. La humedad relativa óptima para la liberación del polen se sitúa entre el 50% y el 80%. Esa es la óptima. Una humedad relativa de más del 80-85% provocará que el polen no se libere. Aquí ven ustedes en esta estructura, miren, aquí tenemos el polen. Entonces miren todos los factores que hay que tener en cuenta: alta temperatura, baja temperatura, alta humedad relativa, baja humedad relativa. Todo eso influye en el ambiente. Otra situación que se presenta es que la persona abonó bien, pero hay mucha humedad en el suelo, está anegado, le cayó mucha agua por X o Y razón, o le entró mucha agua, y esto hace que la planta no pueda asimilar los nutrientes. Por otro lado, cuando la planta está en un suelo seco, también no puede absorber los nutrientes y no llega nutrición a la flor. Entonces, eso hace que una flor no cuaje cuando no le llega nutrientes. ¿Por qué? O carencia de los nutrientes en el suelo, digámoslo así, una infertilidad del suelo, o por otro lado hay mucha humedad en el suelo o está muy seco, lo cual impide tanto el exceso de agua, impide la absorción de nutrientes, como la sequedad también impide la absorción de nutrientes. Por otro lado, pues también está el tema que ya tocamos, la fertilización o la nutrición de la planta, una nutrición desequilibrada, principalmente con deficiencia de fósforo, porque el fósforo es el que es encargado de que se formen flores. Entonces, esa deficiencia de fósforo puede provocar que la floración y el cuajado sean pobres, pero también puede influir otros microelementos que deberíamos tener regulados. La sanidad de la planta también es fundamental. La planta hay que mantenerla sana y especialmente no debe estar atacada por los tris. Los tris son estos que tenemos acá. Este es un tris para recordar a los hermanos que ya vieron. Entonces, esos tris, especialmente hay que cuidarse de ellos, pero también otras plagas como el mildew, que es un hongo, la alternaria, la podredumbre, el fusarium, el verticillium. Tenemos la araña roja, que es este que tenemos acá, basate, mosca blanca, los pulgones, los minadores de las hojas,
orugas, o sea, gusanos, nematodos, todos ellos también influyen en que el cuajado de la planta se dé. La planta, la flor del tomate necesita energía en buena cantidad. Cuando algo le roba la energía a la planta, en el momento del cuajado, que es un momento espectacular para la planta, mucha energía se va ahí, donde se va a formar el fruto. Entonces, si alguien le está robando, o alguien, o varios, robando la energía, va a llegar menos energía ahí, y de eso va a depender que cuaje o no. Incluso también las virosis, cuando le caen virus, como en este caso que vemos acá, un virus que le cayó, eso pues también puede afectar la polinización. Hablando un poco de la energía, de lo que estábamos hablando, cuando la planta es atacada por insectos y enfermedades, esto le roba energía de la planta y ella no tiene energía para producir el fruto y entonces lo que hace es abortar la flor, o sea que la flor se cae. Aquí es un ataque de áfido. Otro dato también es que puede ocurrir que no hayan o su presencia sea muy limitada de insectos polinizadores en el lugar. Si no hay insectos que polinicen, no va a haber formación de fruto. Se aumenta su presencia con sembrar cerca al tomate plantas que atraen insectos polinizadores como la caléndula, como la borraja, plantas medicinales que deberíamos de tener en el huerto, que también nos ayudan al control de insectos, pero que tienen esa capacidad de atraer insectos polinizadores que van a estar en nuestro huerto. Por un lado, también podemos aumentar la fecundación de la flor de forma manual con nuestras manos y podemos hacer que el polen caiga en la parte femenina de la flor y se produzca la fecundación, provocando este proceso al mover suavemente, como ya hemos explicado, las ramas donde están las flores en segundos, de tal manera que provoque la caída del polen hacia la parte femenina y pueda entonces fecundar. Y como le explicaba anteriormente, también se puede colocar un celular en modo de vibración cerca al tallito de la planta donde está la flor. Y esto ocurre primordialmente en los lugares donde no hay insectos polinizadores o hay apartamentos donde están haciendo cultivos donde no le entra el viento a la planta ni se mueve casi la planta, entonces salen las flores pero no cuajan, al final se caen y son abortadas. Otro punto también para el cuajado es reforzar el riego para mantener un buen grado de humedad en el suelo de manera que la planta no presente estrés hídrico en esta fase, recordando que exceso de agua en el suelo no deja absorber nutrientes, no deja cuajar. Poca agua o sequedad también no deja fecundar. Tenemos también, en algunos casos, hacer algunas medidas correctoras. Crear sombra sobre el cultivo por medio de mallas de sombrero o polisombra, como ven ustedes acá, evitando con ellos que se alcancen excesivas temperaturas en lugares donde su variedad, usted ya sabe más o menos qué temperatura puede funcionar, y si no tiene la temperatura la puede modificar un poco utilizando estos sistemas de sombrero o polisombra. Aquí vemos uno que dejan entrar parcialmente rayos de luz a cierto porcentaje. Eso se consigue por porcentaje, unos más cerrados, unos que dejan pasar más luz, y de acuerdo a su variedad usted puede hacer su instrumento y puede sembrar sus tomates. Ese es para temas de siembras más cortas, de menor cantidad. También para algunas medidas correctoras para aumentar el cuajado de la flor, reforzar la nutrición fosfórica de las plantas dirigida a estimular la floración.
sin olvidar que la nutrición es equilibrada con todos los nutrientes que necesita. Pero en el caso de la flor, el fósforo le ayuda grandemente porque es el que participa más directamente en la formación de la flor y del cuajado. También podemos aportar otros microelementos necesarios como el boro y el molibdeno. Aquí vemos el tris que quería mostrarles hay que estar pendiente de él. ¿Por qué? La población de tris, en algunas especies, se alimenta también del polen de la flor. Por lo tanto, disminuye el cuajado, además de transmitir virosis que debilita la planta. Entonces hay que tener cuidado porque a través del tris se puede transmitir virus directamente a la planta, y evitando, pues podemos evitar eso. Y también se alimenta del polen de las plantas. Oh, esperen un momento. No sé qué me pasó. Esperen un momento. No sé qué me le pasó a mi diapositiva. Papi, yo quiero compartir con los hermanos algo que me pasó a mí en diciembre del año pasado. Bueno. Tenía 20 maticas de tomate, pero era un tomate especial que me habían traído la semilla de Europa. Y yo estaba feliz con mi tomate, tenía la temperatura ideal, pero ¿cómo les parece, hermanos, que de un momento a otro se me metió como en un momento atravesado un tiempito de lluvia? Y en ese momento de lluvia, precisamente, mi tomate estaba floreciendo y yo lo tenía al aire libre, no lo tenía bajo invernadero. Para resumirles, les cuento que toda la flor de mis 20 matas de tomate se cayeron por el exceso de agua. Personalmente me he dado cuenta que en el cultivo de tomate es como más resistente a las sequías, a poca agua, que al exceso de lluvia, tanto en pata como cuando cae del cielo. Esperen un momento, ya casi les llego. Bueno. Ya creo que encontré ya aquí lo que estaba buscando. Ya me apareció la que era. Ya encontré la diapositiva que era, gracias a Dios. Bueno, vamos por acá. ¿Sí están viendo la imagen? Sí, hermano. Bueno, déjenme buscar el agua. Bueno, entonces ya aquí vamos a mirar un poco sobre la semilla de la planta del tomate. ¿Cómo es la semilla? Bueno, ella es plana, es ovalada, tiene unas dimensiones aproximadas de 3 por 2 por 1 milímetro, algo ancho y el diámetro.
Si usted la va a guardar, almacenar por periodos prolongados, se recomienda hacerlo a una humedad de 5.5%. Entonces, una semilla de calidad deberá tener al menos el 95% de germinación. Puede perder su potencial de germinación también, si tiene mucho tiempo guardada. La germinación de la semilla de tomate, aquí vemos una ya germinando, comprende 3 etapas. Tiene 3 etapas. Ocurre una rápida absorción de agua que dura 12 horas. Tiene un reposo durante 40 horas, el cual absorbe agua nuevamente, y las capas de células que rodean la semilla se disuelven en la madurez, formando una masa gelatinosa rica en granos de almidón. Son 3 etapas que duran el proceso de la germinación de la semilla del tomate. Y la semilla de tomate no posee periodo de dormancia. ¿Qué es un periodo de dormancia? Es un periodo en el cual no germina. Como vamos a encontrar otros frutos, otras semillas, por decir la de papa, o la semilla de papa cuando se toma el tubérculo como semilla, hay que tener un periodo de dormancia. O sea, usted no puede coger la semilla de papa, la acabó de arrancar del suelo, de la mata, y usted no puede coger la papa y sembrarla enseguida, porque se le puede podrir porque tiene un periodo en el cual ella no va a germinar, se llama periodo de dormancia. Hay que ponerla a secar, tenerla en una parte oscurita, protegida de la humedad y todo, hasta que comience a botar, germine, le salga unas yemas que comienzan a germinar ahí, y ya de ahí sí se va a sembrar. Pero la semilla de tomate no posee periodo de dormancia, quiere decir que uno la utiliza y la puede sembrar casi al tiempo de haberla cogido, y conserva su viabilidad aproximadamente por 4 años a temperaturas bajas de 3 a 5 grados guardadas, grados centígrados, y entre 5 a 10% de humedad. Si usted la guarda entre 3 grados a 5 grados centígrados y entre 5 a 10% de humedad, más o menos puede durar 4 años de viabilidad. O sea que puede germinar esta semilla. Ahora, después de la siembra, con temperatura óptima de 16 a 25 grados centígrados, la germinación ocurre entre los 3 a 6 días. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Porque a veces podemos sembrar una semilla y si la semilla no tiene la oportunidad de tener la temperatura óptima de germinación, en este caso del tomate, y estamos hablando en unas temperaturas aproximadas o temperaturas generalizadas, porque saben ustedes que hay variedades diferentes. Entonces, una temperatura óptima de 16 a 25 grados centígrados, la germinación ocurre entre de 3 a 6 días. Entonces hay que estar pendiente de esto, o sea, de que la semilla no germina. Usted tiene que mirar, cuánto tiempo tiene la semilla de estar guardada, a qué temperatura se guardó, qué humedad relativa tenía cuando se guardó y cuánto tiempo tiene que estar guardada, porque semillas demasiado viejas, de muchos años, si no están a la temperatura y a la humedad, no van a germinar. Segundo, cuando usted sembró, aunque tenga tenga viabilidad la semilla de germinación, si la temperatura donde tú siembras, en tu tierra donde tú vives, no tiene una temperatura óptima de germinación de la semilla, que está entre 16 y 25 grados centígrados, no va a germinar. No va a germinar porque no tiene la temperatura para la germinación. Y esta germinación, cuando tiene su temperatura óptima, ocurre entre los 3 a 6 días. Vamos a ver ahora la fenología del cultivo. La fenología es como el proceso, el desarrollo desde que la semillita se siembra hasta la producción y podemos decir la recolecta o cosecha del fruto. Es como todo el desarrollo vegetativo que tiene que ver con el ambiente, el clima y todos los factores que afectan la producción agrícola.
Entonces el tomate tiene varias etapas de desarrollo en su ciclo de crecimiento. El establecimiento de planta joven, o sea, cuando ya se planta, así haya venido por un trasplante o hayan sembrado las semillas en el mismo punto fijo donde se va a desarrollar ella. Pero también se hace por trasplante, o sea, se hace en un semillero y del semillero se pasa a la tierra. Los hermanos que vieron el ciclo 1, ahí vimos el tema de los semilleros, cómo se hace, todo el proceso. Después que ya está establecido la planta joven, comienza el crecimiento vegetativo. Llega la floración, como ustedes van viendo acá, llega la floración, y después viene el desarrollo de los frutos, y después viene la maduración, bueno, viene el cuaje de las flores, el desarrollo del fruto, y viene la maduración del fruto. Cada etapa es diferente con respecto a sus necesidades nutritivas. ¿Qué quiere decir esto? De que la nutrición, la necesidad de determinados tipos de nutrientes depende en cada etapa, es diferente. En la fase inicial, en el caso del comienzo de la germinación de la semilla, aquí vemos que se optó por hacerlo en semillero, y este es un tipo de semillero en vasos. Hay una fase inicial en la fenología del cultivo del tomate, comienza con la germinación de la semilla, a partir del 1 hasta los 21 días, o sea, desde que germina la planta hasta los 21 días, es la primera fase del cultivo o fase inicial, desde que germina a los 21 días. En esa fase inicial se caracteriza por el rápido aumento de la materia seca. La planta invierte su energía en la síntesis de nuevos tejidos, de absorción y de fotosíntesis. Comienza la plantica ya a crecer. Después viene la fase vegetativa, que es la continuación pues, de la fase inicial, pero el aumento en materia seca es más lento. Esta etapa termina con la floración, la fase vegetativa, termina con la floración después de los, como vimos acá, después de los 21 días en adelante, hasta llegar a la floración, y eso es más o menos entre los días 50 y 55 días de haber sido germinada la planta. En la fase vegetativa, desarrollo, aumento, la materia seca va disminuyendo y termina con este periodo de la floración. La fase vegetativa requiere de mayores cantidades de nutrientes para satisfacer las necesidades de las hojas, de las ramas, en crecimiento y expansión. La planta florece entre los 50 y 55 días, con el inicio de formación de fruto. Entonces comienza a formarse el fruto, ya a esa estancia después de los 50 a 55 días, y ya comienza a formarse el fruto como lo ven ustedes acá. De ahí viene la fase reproductiva, se inicia a partir de la formación del fruto y dura entre 30 a 40 días la formación del fruto. Bueno, entonces vimos el desarrollo fenológico de la planta de tomate. Vienen los requerimientos climáticos y edáficos. Climático, pues ya ustedes saben que viene de clima, y edáfico viene de tierra. O sea, los requerimientos del terreno, el tipo de suelo que se requiere. Iniciemos con el clima de la planta del tomate. 1, la radiación del tomate, o sea, el efecto del sol sobre el tomate. El tomate es un cultivo insensible a la duración del día. O sea que el día tiene un efecto sobre él. Y sin embargo, tiene un efecto no tan fuerte, pero requiere de una buena iluminación el tomate, la cual se modifica por la densidad de siembra, por el sistema de poda, por el tutorado y las prácticas culturales. ¿Qué quiere decir eso? O sea, se necesita una buena iluminación. Y la iluminación se puede modificar o puede afectarse porque
la densidad de siembra, o sea, qué tan agrupado está, qué tan cerca está una planta de otra. Si está muy cerquita en las plantas una de otra, le hace sombra a la otra y no le entra radiación solar, no le pega iluminación y afecta al cultivo. Entonces la distancia de siembra, de acuerdo a la variedad, qué tanto follaje bota, es importante la distancia de siembra para evitar que cree sombra una planta sobre otra y le afecte su desarrollo. Igualmente el sistema de poda que se utilice, porque hay gente que no poda y es una planta que exuberantemente puede estar echando mucha hoja, muchas ramas y se está produciendo ella misma sombra y eso puede favorecer el desarrollo de enfermedades y una entrada ineficiente de iluminación. El tutorado también es importante y algunas prácticas culturales que vamos a ver que optimizan la recepción de los rayos solares. Especialmente hay que tener en cuenta esto en las épocas lluviosas, cuando la radiación en algunos lugares es más limitada. Entonces hay que estar pendiente de la poda, estar pendiente de la densidad de siembra. Entonces es muy importante tener en claro esto. Él necesita buena iluminación. La oscuridad, la sombra va a afectar su producción. La altitud del tomate, o sea, a qué altura se da bien el tomate sobre el nivel del mar. Vuelvo y repito, hay diferentes variedades. Usted va a encontrar variedades que rompen de pronto con esto, con estas leyes, pero usted tiene que estar investigando su propia variedad que usted va a sembrar para que miren. Aquí lo que quiero es que ustedes tengan claros los factores que tienen que estar pendientes cuando usted va a sembrar. Uno de ellos es la altitud. La altitud del tomate o la altitud del terreno donde se va a sembrar el tomate, no de qué tan alto sea el tomate. Entonces, el tomate puede cultivarse desde los 20 a los 2000 metros sobre el nivel del mar, dependiendo de la variedad. De 20 a los 2000 metros a nivel del mar, tomando en cuenta la capacidad de adaptación de cada variedad o si es un híbrido. O sea que usted puede en clima caliente conseguir tomate y en clima frío también puede conseguir tomate, dependiendo de la variedad. ¿Cuál es la temperatura del tomate? ¿En qué crece mejor? Ya estuvimos dando algunos detalles, pero vuelvo y repito, eso depende de la variedad. Lo importante es que usted sepa que cuando vaya a sembrar su tomate, investigue su propia variedad y busque estos datos. Uno de ellos, pues la temperatura donde tiene un óptimo desarrollo la planta. Pero en términos generales, entre 20 a 30 grados centígrados. Ahí es donde logra su mayor desarrollo. Y esto, pues durante el día, estos 20 a 30 grados y entre 1 a 17 grados centígrados durante la noche. Durante la noche. Temperaturas superiores a los 30 a 35 grados centígrados afectan a la fructificación, como ya vimos cuando el tema de por qué no puede cuajar la planta del tomate y provocando en este caso mal desarrollo de los óvulos que deben de ser fecundados para que genere el tomate, los óvulos de la flor. Y también afecta pues todo el desarrollo general de la planta. El sistema de las raíces, el sistema radicular en particular se ve afectado cuando no se tiene la temperatura óptima. Y ahora temperaturas que sean inferiores de 12 a 15 grados centígrados también puede originar problemas en el desarrollo de la planta. Temperaturas que sean superiores a 25 grados centígrados e inferiores a 12 grados centígrados, la fecundación también es defectuosa o puede que no se dé nada. Entonces, ojo con este dato de la temperatura para que tengamos en cuenta esto. La maduración del fruto está muy influenciada por la temperatura, en lo referente tanto a la precocidad como a la coloración. O sea que puede madurar antes de tiempo si no tiene la temperatura adecuada y también la coloración. De forma que valores cercanos a los 10 grados centígrados
o superiores a los 30 grados centígrados originan tonalidades amarillentas. O sea, logran un tomate que no alcance el color rojo vivo, sino que tiene tonalidades amarillentas debido a que no se alcanzan los valores de temperatura adecuados. Valores cercanos a los 10 grados centígrados por un lado o superiores a los 30 grados centígrados, o sea, más calientes, originan estas tonalidades amarillentas, como podemos ver quizás un poquito aquí, por decir así, este que está por aquí. Y pues en un estado pues más amarillento. Volvemos a la temperatura, las temperaturas nocturnas, arriba o por encima de los 23 grados centígrados pueden provocar caída de flores debido a la escasa provisión de carbohidratos, o sea que no llegan carbohidratos suficientes. Y se caen las flores porque no están en una temperatura por encima de los 23 grados centígrados. Y las temperaturas diurnas, o sea, en el día, no deben sobrepasar de los 35 grados centígrados. Entonces, de esa manera se pueden caer flores del tomate. Ahora, vuelvo y le repito que estos valores de temperatura son indicativos porque hay que tener en cuenta la variedad del tomate, las interacciones de la temperatura con el resto de los parámetros climáticos que hay que tener en cuenta en el cultivo del tomate. Otro factor que hay alguien que abrió la... Alguien se le abrió el micrófono por acá. Alguien se le abrió, bueno, ya lo cerraron, gracias. Bueno, otro factor que se ve aquí es el factor de la humedad. La humedad relativa. ¿Qué es eso? Es la cantidad de agua que hay en el medio ambiente, en la parte aérea de la planta. Esa humedad relativa va a oscilar entre 60 y 80%. Entre el 60 y 80%, esa es la humedad relativa óptima para el tomate. Humedades relativas muy elevadas van a favorecer el desarrollo de enfermedades aéreas, el agrietamiento del fruto, o sea, el tomate como que se raja. También dificulta la fecundación del tomate, debido a que el polen se va a compactar, el polen de la flor, y no puede fecundar. Y pues provoca entonces, abortando parte de las flores que hay, van a caer al piso. Entonces ahí vemos todos estos factores cómo van afectando el tema del tomate. Espero que con esto no se vayan a decepcionar, porque entonces dicen, no, si tanta cosa yo mejor no siembro nada. Sino que a veces puede usted sembrar y le puede dar bien todo y no hubo problema en su lugar. Pero cuando ya comienzan a haber caídas y no fecundaciones y bueno, no hay producción de tomate, va usted a preguntarse el por qué y tiene que ir revisando cada punto de esto a ver cuál de ellos es el que no se cumple y tratar de corregirlo. Se utilizan mucho los invernaderos para el cultivo del tomate para controlar algunos detalles de esto que estamos viendo acá. Humedad del tomate. Ya tiene que ver con la cantidad hídrica a nivel de edáfica, o sea, a nivel del suelo. La humedad es un factor también presente en esto. Puede ocurrir el rajado del fruto. Puede ocurrir por un exceso de humedad edáfica, o sea, de humedad a nivel de suelo, o riego abundante tras un periodo de estrés hídrico. O sea, digamos que usted se fue de paseo y dejó su mate de tomate ahí sin echarle agua, y cuando llega la semana dice, uy, yo no le eché agua al tomate, eso toca echarle bastante. Entonces, después de un estrés hídrico, o sea, después de una sequía, usted le echa bastante agua, puede hacer que el tomate se raje.
se rajen el tomate. También una humedad relativa baja dificulta la fijación del polen al estigma de la flor. O sea que aún una deficiencia en la humedad edáfica puede hacer que haya dificultad de que el polen no se fije al estigma de la flor y entre por el tubo polínico y fecunde. El suelo debe estar bastante suelto y bien drenado. Drenado quiere decir que filtre el agua. A los tomates no le va bien en suelo seco, no le va bien en suelo seco, pero evite plantarlos en suelos excesivamente húmedos, anegados o en cualquier lugar donde se acumule agua estancada después de una lluvia. Hay que tratar de evitar esta parte. Volvemos un poquito a la luminosidad del tomate. Más o menos de 6 a 8 horas de sol requiere el tomate para formar buenos frutos. Valores muy reducidos de luminosidad pueden incidir de forma negativa sobre los procesos de floración y la fecundación, así como en el desarrollo de vegetativo de la planta. O sea, puede afectar que no floree bien, que no fecunde bien y que no puedas crecer bien y lograr todo ese desarrollo vegetativo de la planta porque no tiene buena luminosidad. Puede ser por escasez del lugar donde está, por el clima, el ambiente, o por mucha, una densidad de siembra muy cortica, plantas muy cerquita una de otra, o por podas ineficientes. Usted no podó bien para que le entrara buena luminosidad. Ahora, en los momentos críticos durante el periodo vegetativo, resulta crucial la interrelación existente entre la temperatura diurna y la nocturna y la luminosidad. Esos factores, temperatura en la noche, temperatura en el día y cuánta luz le entra. Y como vimos, el tomate es sensible a condiciones de baja luminosidad, ya que el cultivo requiere como mínimo 6 horas diarias de luz directa del sol para florecer. 6 horas diarias es como lo mínimo de luz directa para florecer. Y de otra manera, pues la cantidad de radiación también determina la cantidad de azúcares producidas en las hojas durante el proceso de la fotosíntesis. Recuerden que el proceso de la fotosíntesis es el proceso por el cual la planta comienza a construir su alimento y almacenarlo en las hojas. Entonces la cantidad de radiación influye en esta cantidad de azúcares producidos. Y mientras más alta es la cantidad de azúcar producida, la planta soporta más frutos y mejorando el rendimiento del cultivo. Vamos a mirar ahora la textura del suelo para el tomate. ¿Qué tipo de suelo requiere el tomate? Bueno, la planta del tomate no es muy exigente en cuanto a suelo, excepto en lo relativo al drenaje. O sea, el suelo debe ser muy drenado. Drenado quiere decir que escurre el agua, que corre el agua, que se humedezca, pero no se encharque. Eso es lo que quiere decir cuando hablemos de el tema del drenaje. Los suelos francos y los francos arenosos son los mejores para la producción de tomate. Pero estas plantas crecerán en casi todos los tipos de suelo, excepto en arcilla pesada. O sea, ya un suelo muy arcilloso es donde más dificultoso se puede ver el crecimiento. Pero en cuanto a eso, la planta de tomate no es tan exigente, pero se desarrolla mejor en esos suelos francos y francoarenosos. Ahora, si el suelo tiene mucha arcilla, se puede mejorar las características de la textura. O sea, no se cambia la textura como tal, pero se cambian las características de la textura, labrando el suelo, incorporando arena, acerrín, turba, otras enmiendas antes de plantar. El mismo abono orgánico puede ir cambiando las características de ese suelo arcilloso.
Entonces ya tenemos que el tomate no es tan exigente, sino que hay que tener mucho cuidado en los terrenos arcillosos. Vamos al pH del suelo del tomate. ¿Qué tipo de pH se requiere para el tomate? En cuanto al pH, los suelos pueden ser desde ligeramente ácidos, hasta ligeramente alcalinos. En algunos lugares, que están cubiertos de arena volcánica, se dice que están enarenados. Entonces pueden estar ligeramente alcalinos esos suelos. Entonces el tomate puede ir desde ligeramente ácido, pasar por neutro a ligeramente alcalino, dependiendo pues de la variedad. En las especies cultivadas en invernaderos, que mejor toleran las condiciones de salinidad, tanto del suelo como del agua de riego. Algunas especies que se cultivan en invernaderos tienen esa característica de poder soportar condiciones de salinidad que le darían unas características más alcalinas al suelo y también al agua de riego que se le agrega. Aquí en esta foto se está alcalinizando un terreno demasiado ácido para ponerlo en un pH óptimo para la siembra del tomate. Entonces, ¿cuáles son las características físicas y químicas del suelo para que el tomate tenga un desarrollo óptimo? Y este cuadro que tenemos acá resumen esas características. Hay características físicas y tenemos al frente los rangos óptimos, ¿no? Textura, la textura más óptima es franco a franco arcillosa, ya que el terreno arcilloso, pues muy difícil. Tenemos que hacer enmiendas, cambios a partir de eso, de sustancias que cambien las características de este suelo. La profundidad efectiva del suelo mayor de 80 centímetros, ya que las raíces tienen que crecer, expandirse, y vieron que es bastante ramificada las raíces. La densidad aparente de 1.20 gramos centímetro cúbico. El color de este viene siendo la densidad aparente del suelo. La densidad es una medida de masa sobre volumen. El color, un color oscuro. El contenido de materia orgánica mayor de 3.5%. El drenaje tiene que ser bueno, la capacidad de infiltración del agua, la capacidad de retención de humedad buena, o sea, no puede ser un terreno que sea muy, que llegó el agua, filtró y quedó seco. Hay lugares donde usted llovió y usted va al día siguiente y al mediodía está seco. Tienen demasiada infiltración de agua, entonces tampoco nos sirve porque tenemos que tener cierta humedad para que la planta se desarrolle bien. La topografía se puede dar en plano, en semiplano. La estructura granular, recuerden que es una propiedad física del suelo, y la granular es la que tiene forma de gránulos, y ese tipo de características son las que benefician al tomate. Y ya en cuanto a las características químicas, que tienen que ver con el pH, tenemos rangos óptimos de 5.5 a 6, pero ya vimos que puede también llevar a 7, 7.5, ligeramente alcalino, pero más óptimo 5.5 a 6, o sea, tiene cierta característica ligeramente ácido del suelo donde crece bien el tomate. El nitrógeno, según el tipo de suelo, se presenta. Fósforo de un rango de 13 a 40 partes por millón, potasio 5%, calcio 15%, magnesio 18%, y conductividad eléctrica 0.75 a 2 ohmios centímetros cúbicos. Bueno, estos son unos detalles aquí, datos que vamos a analizar un poquito más cuando ya lleguemos al tema de la nutrición sobre el tomate, y ahí vamos a ver algunos datos sobre esto.
Bueno, en la nutrición de la planta del tomate, que es muy interesante. Bueno, lástima que todos no hayan estado en el ciclo 1, donde dimos nutrición de la planta. Ahí estudiamos sobre todos los nutrientes, el efecto sobre cada planta o sobre la planta, cómo reconocer deficiencia de nutrientes en la planta. Pero bueno, nos toca seguir aquí. De pronto, más adelante planificaremos, quizás en otro horario, que me pueda inventar de tantos que tengo, con las personas que no han visto el ciclo 1 en su complejidad, lo pudiéramos dar. Pero pues eso tengo que planificarlo bien porque estoy dando muchas clases y no alcanzo a meterme con todas. Bueno, entonces únicamente se recomienda el nitrógeno en aquellos casos en el que la tierra sea muy pobre o con niveles muy bajos de nitrógeno. Teniendo en cuenta eso, pero nosotros podemos aportar con nuestro abono orgánico nitrógeno, depende del tipo de abono orgánico que hemos utilizado, ¿no? Abonos de estiércoles tipo bocachi, de estiércoles de animales, gallina, ganado vacuno, nos aporta nitrógeno, pero especialmente hay que preocuparnos en los terrenos que son muy pobres en nutrientes, que son estériles en verdad, o muy bajos en nitrógeno. Se recomienda la incorporación al terreno de fósforo, ya que contribuye enormemente al desarrollo de ¿qué? De las raíces del tomate y en la floración. El fósforo es importante en el desarrollo de las raíces del tomate, para que haya una buena enraice, crezcan esas raíces grandes, fuertes, potentes, necesita fósforo. Para que salga la flor, se necesita fósforo. Ahora, para que ya el fruto como tal se desarrolle de forma correcta, necesita un abonado a base de potasio. Y el potasio enriquece el suelo. El potasio tiene que ayudar a la formación correcta del fruto. Y enriquecer el suelo con abono rico en microelementos también es otro detalle. No solamente nitrógeno, fósforo y potasio, sino los microelementos. En cuanto a la nutrición de la planta del tomate. Ahorita vamos a ver en las labores culturales, cuando vayamos a ver lo que es el abonado, vamos a trabajar más sobre esto. Aquí lo importante era saber qué nutrientes son importantes como tal. Vamos a la siembra del tomate. Se puede hacer en bandeja, o sea, en semillero, cuando usted va a iniciar. No se recomienda en forma general sembrarlo en forma directa. No quiere decir que no lo pueda hacer. Forma directa es que usted va al campo, donde usted va a sembrar, donde va a hacer su cultivo y lo siembra directamente ahí, en un huequito. Se puede hacer, puede dar, no se puede decir que no, pero en términos generales la literatura recomienda no sembrarlo en forma directa. Lo mejor es sembrarlo en bandeja de polipropileno o en vasitos o en otros tipos de forma de sembrar, asegurando con ello la producción de plantas bien desarrolladas, plantas que estén libres de plagas. En el semillero se puede controlar mejor el tema de las plagas, de las enfermedades, porque está constantemente el control de la humedad, porque constantemente usted puede tener su estructura con techo, con un techo de plástico o de una forma tal que usted puede controlar su humedad. Y debe estar pues protegida dentro de un invernadero. De esa manera usted está observando bien y haciendo un control directo de todo, de la planta. Ya en el semillero del tomate, como ustedes ven, pueden ser en bandeja, puede ser en vasitos como ustedes ven acá. Pero la producción de las plántulas de tomate en bandeja tienen ventajas.
entre las que se mencionan el uso eficiente de la semilla, la producción de plántulas de excelente calidad, unas plantas más sanas, con buen desarrollo foliar, o sea, le salen buenas hojas, y radicular, o sea, que crecen las raíces. También hay un fácil manejo de las plántulas a la hora del trasplante, como ustedes ven. Aquí ya el señor ya sacó de su vasito o de la bandeja, ya sacó la planta, va con su raíz directamente, y de esa manera no se ha destruido la raíz. El estrés es menor de la planta sufre un estrés al trasplantarla, pero en este caso, como la raíz no se le sacó la tierra, está pegada a la tierra, la raíz no sufre un traumatismo y es más fácil su adaptación en el suelo. Y hay disminución de pérdida de plántulas también. Un quinto punto, no provoca daño a las raíces a la hora del trasplante. Mírenlo acá, aquí están las raíces ya formadas, va la planta directamente al suelo y de esa manera usted evita que las raíces se traumaticen cuando le quita a usted. Hay personas que siembran la semilla en un semillero, pero no de vasitos, sino que la arrancan y se le va cayendo la tierra que está pegada a las raíces, y así la siembran y puede quedar, pero es más traumático para la planta. En cambio, aquí ya va completamente. Cuando usted la siembra en vasos o la siembra en bandeja. Bueno, eso lo vimos en el ciclo 1 de preparación de semillero. Para el establecimiento de semillero en bandeja requiere de la utilización de sustratos. El sustrato, pues, es lo que se le echa a la bandeja. Aquí estoy haciendo un pequeño repaso así a vuelo pájaro, porque esto lo vimos en mayor profundidad en el ciclo 1, preparación de semilleros y de era de doble excavación. Pasos aquí para hacer el semillero, lo colocamos aquí para repasar un poco. Entonces usted prepara el sustrato. En el ciclo 1 se vio cómo se preparan diferentes formas de sustrato. Aquí no la vamos a ver por motivo del tiempo. El sustrato, pues, es el suelo preparado ya, con su nutrición, con su aporte nutritivo. Le habíamos echado también, vimos unas clases donde se le aplica algunos fungicidas, por si acaso viene infectada, fungicidas biológicos. Entonces, se hace un llenado de la bandeja con el sustrato. Se remoja el sustrato hasta que la humedad sea homogénea para que favorezca la germinación uniforme de la semilla, a manera de no escurrir agua al apretarla. O sea, que usted le echa agua y quede de tal forma húmedo que cuando usted la apriete la masa, o sea, el terreno, la tierra, con la mano no le salga, no escurra agua. La bandeja se llena alrededor de 3/4 parte del orificio, o sea, el orificio es el huequito este, se llena 3/4 partes y se compacta. Esta es otra forma, con cuestiones de donde colocan los huevos, otro tipo de semillero, hay diferentes formas. Vamos a ver cómo es la siembra de la semilla en el semillero. Primero se debe colocar en el centro de la celda a una profundidad del doble de su tamaño. Esa es la profundidad doble del tamaño de la semilla. Y se completa con el llenado de la cavidad. O sea, el huequito que quedó ahí se tapa con la misma tierra. Al sembrarla a mayor profundidad se tiene el problema con la emergencia. O sea, se demora más tiempo en germinar. Otro detalle aquí en la siembra. Usted va a conocer su propia semilla. Estamos en diferentes países, ¿verdad? Y cada semilla, diferentes variedades. A veces usted echa una sola semillita y no germina. Una sola semillita en cada hueco de esto. A veces no germina. Usted tiene que ver cómo germina. Entonces hay unos que le echamos 2, otros 3, y cuando se siembran juntas, germinan.
Cuando se siembran solas, no germinan. Entonces, usted inicia haciendo una prueba. Siembre la sola y si germinó, bueno, ahí tenemos una. Pero si no, intente de 2 o 3 y ahí entonces como que se dan calor y germinan. Eso ya lo hace usted a nivel individual en su experiencia personal. Ahora, con siembras a menor profundidad de 2 veces su tamaño, se corre el riesgo que la semilla quede descubierta al aplicar el riego. Cuando usted medio le echa el agua, se sale, si está muy encimita. Si está muy abajo, entonces se corre el riesgo en cuanto a la germinación o la emergencia. Y la emergencia, cuando se colocó en su punto exacto, ocurre entre los 4 a 5 días después de la siembra. Después que se sembró, 4 o 5 días después de la siembra germina, dependiendo de la variedad, dependiendo del clima, dependiendo de muchos factores. Este es un término relativo. Fechas de siembra, en qué época debemos sembrarla. Nosotros vimos un tema en el ciclo 1 acerca de siembra en función de las fases lunares. Ese es un tema que vimos en cuanto a eso. Pero miremos aquí, la elección de la fecha de siembra permite desfasar los periodos susceptibles de cultivo con las altas poblaciones de plagas. O sea, hay unas fechas, hay unas en su país, dependiendo de las estaciones, dependiendo, bueno, en las zonas tórridas donde no hay estaciones, hay periodos en que usted detecta en que salen plagas y para determinadas plantas. Entonces, se recomienda no sembrarlo en la época de la salida de esas plagas específicas. Ese es como un consejo, pero pues algunos somos más valientes y las sembramos aún en esos periodos y tratamos de controlarlas por otra manera, porque de esta manera se reducen daños ocasionados por esto. Esto es más o menos una recomendación es cuando hace un cultivo grandísimo para no meterse en tantos problemas con las plagas, entonces se siembra en periodos donde no hay proliferación de estas plagas o hay menor proliferación. Entonces, un ejemplo es sembrar a la salida de la época de lluvia, o sea, cuando sale la salida de la época de lluvia, y sembrar ahí favorece el escape, se favorece el escape al ataque de mosca blanca. O sea que cuando usted siembra el tomate a la salida de la época de lluvia, va a favorecer el escaparse al ataque de la mosca blanca, la Bemisia tabaci. Debido a que las condiciones de clima imperante, las poblaciones de estas son bajas, o sea, el tipo de clima no le favorece a esta mosca blanca. Por ejemplo, cuando uno siembra de una forma tal que ya usted más o menos, como antiguamente, aunque ahora es más difícil, conocer las épocas de lluvia, pero usted conoce las épocas de lluvia en su región. En el caso del brócoli, coliflor, repollo, uno sabe que cuando está lloviendo, en épocas de lluvia, no sale una mariposita que va a poner un gusanito. Y ahí uno se ahorra esa controlada de eso. Entonces, también se fija la fecha pensando en eso cuando va a ser un volumen bastante amplio de cultivos. Hay que tener un cuidado en el riego del cultivo. Se debe regar por lo menos 2 veces en el día, mañana y tarde, durante el periodo que permanezcan las plántulas en las bandejas. Se recomienda suspender el riego 2 días antes del trasplante para causar un estrés y comenzar la etapa de endurecimiento del suelo y de las raíces, debiéndose regarse 2 horas antes del trasplante para que pueda salir fácil del envase o de la bandeja donde está sembrada en el semillero. La supervisión constante al área de semillero es importante para determinar las necesidades del mismo, o sea, qué necesidades hay de control de humedad, de temperatura, de humedad relativa, de plagas. Hay que estar constantemente mirando el semillero. Bueno, voy a dejar acá, para dejar un espacio para las plantas, para las preguntas, porque ya el tiempo se nos está yendo.
Quedamos aquí, control agroecológico de enfermedades fungosas en producción de plántulas. O sea, ¿cómo vas a controlar que no le caigan hongos, que es muy común en esta etapa del semillero? Porque si la planta sale mal del semillero, ya contaminada, ya enferma de aquí, de ahí en adelante sigue enferma. Esa es la ventaja del semillero, que usted puede lograr un control más específico teniendo las ahí. Bueno, vamos a dar aquí un espacio para preguntas, inquietudes, experiencias. Voy al chat a ver si hay alguna pregunta. Bueno. Aquí hay un aporte del hermano Carlos. El boro no puede faltar en el cuajado del fruto. Es también el responsable de la caída de las flores y por ende pérdida del fruto. En época de lluvia, ¿qué precauciones se debe tomar para evitar la lluvia, erosión de la semilla? Bueno, siempre el semillero debería tener un techo, puede ser de plástico, y dependiendo del tipo de clima que tengas, puedes utilizar polisombra o no, dependiendo del tipo de clima que tengas, para que tenga buena luminosidad. Entonces, un techo de plástico puede controlarte el manejo. Y esa es una ventaja que se tiene sobre el tema de sembrar directamente el tomate, porque en el semillero están todas junticas y en el tomate sí toca ir planta por planta regando. Entonces, podemos controlarla de esa manera, desde el semillero. Ahora, afuera en campo, si trabajas con invernaderos, también haces un control de la humedad. ¿A los cuántos días se puede podar? Bueno, eso lo vamos a ver. Eso ahora cuando entremos a labores culturales, vamos a ver cuándo se puede podar. Más o menos, como por adelantar un poquito la respuesta de la poda se puede hacer cuando la planta más o menos, bueno, voy a decir lo mido, si me ven aquí la mano, más o menos aquí de este tamaño, así, que ya esté la plantica ahí, usted ya puede comenzar a podar. Puede comenzar a quitar los chupones. Eso también lo vamos a ver. Hay que tener en cuenta algunos detalles para quitarle los chupones, que sería la poda. Hay poda de mantenimiento, hay poda para evitar el desarrollo. Cuando ya ve que le está cayendo un hongo, usted poda las hojas, la bota, la quema lejos, para que no se prolifere más el hongo. Hay poda de sanidad y poda de mantenimiento, y la poda de quitarle los chupones para que no se vaya en tantas ramas el tomate y la energía de la planta se vaya en sostener. Y cuando ya salen las flores no hay potencia para eso, ni tampoco hay para el cuajado. Hay que ir reciclando energía de la planta, evitándola con una sobresaturación de hojas y de ramas. Y eso es lo que es la poda. Bueno, por este lado
¿No hay Hermano, alguna pregunta? sí, usted dijo que ah, se necesita fósforo para la floración, pero mencionó también el boro y el molibdeno, pero no sé cómo se usa el boro y el molibdeno. ¿Y el boro es el mismo ácido bórico? Bueno, no, el ácido bórico tiene boro, Ok. pero el boro es un elemento. Eh, Ahora que veamos el tema de la fertilización, vamos a ver la utilización del caldo supermagro. Recuerde que el caldo supermagro tiene elementos menores y dentro de los elementos menores se utiliza el boro, que en la preparación del caldo supermagro se utilizó el bórax. Entonces ahí viene un aporte de boro, que también es importante para que cuaje el fruto. Sí, ya me acordé. Gracias. Hay una pregunta por acá. Aquí dice, profesor, usted mencionó una temperatura máxima de 23 grados, pero ¿hasta cuándo puede bajar? ¿Hasta cuánto puede bajar la temperatura? Bueno, ya vimos que hay diferentes variedades, ¿ya? Y recuerden que hay una diferencia entre la temperatura diurna de día y la temperatura nocturna de noche. Entonces, eso depende de eso. De cuál de las temperaturas deseamos tener, o perdón, se obtiene. Si la diurna, recuerden que las diurnas pueden ser más bajas que las nocturnas. Perdón, las nocturnas pueden ser más bajas que las diurnas. Sí, profesor, soy yo la que la pregunta. Es en las de la noche, ¿hasta cuánto puede estar el tomate expuesto a una temperatura menor de cuánto? Porque usted mencionó que no suba de 23, pero si es un clima más bien frío, ¿hasta cuánto él no se dañaría? O en ese caso habría que tenerlo en un invernadero. Por ejemplo, depende de lo que, bueno, generalmente el tomate está dando mejor en invernadero por el tema de la humedad relativa, dependiendo del lugar, ¿ya? Dependiendo también del lugar. Cuando, por ejemplo, valores cercanos a los 10 grados centígrados, puede perder o tener tonalidades amarillentas, como vimos anteriormente. Cuando tú tienes temperaturas inferiores a 12 grados centígrados, por ejemplo, ya después de 12 grados centígrados inferiores, la fecundación es defectuosa y nula en el horario diurno. Y también, pues, en el nocturno también tiene un efecto. Entonces, más que todo en esa temperatura, 12, menos de 12, no debería pasar de ahí. Sí, lo mismo, papi, en la noche es igual, menos de 12 no puede. Si ya baja a 10 o a 8, ya hay pérdidas grandes, tanto en la planta como tal, y si ya tiene tomate, en el tomate, le cae helada al tomate. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no terminamos, ya me toca descansar un poquito la garganta. Hoy me ha tocado 3 clases, 3 prácticamente. Una pregunta, profesor, dentro de lo que usted nos va a explicar, de pronto usted va a hablar de lo de el crecimiento en invernadero. Bueno, no directamente, pero sí tengo que hacer una clase sobre invernaderos como tal. La verdad no la he hecho porque yo no he experimentado todavía el invernadero. Sí por mi finca y todo hay invernaderos y he querido tener la experiencia,
Yo tuve una experiencia hace muchísimos años, inclusive cuando no sabía mucho de agricultura, sobre invernadero. Por eso no lo he hecho porque no tengo una experiencia. Trato que lo que vaya a hablar aquí, yo lo haya hecho. Entonces, pero de todas maneras tenemos que estudiar sobre el tema. Pero vuelvo y repito, no he tenido directamente porque siempre yo he sembrado tomate en pequeña escala y siempre lo hago así al aire. Solamente una vez hace 25 años, recuerdo que tuvimos uno, y voy a hacer uno ahora pequeño para tener más la experiencia. Yo en lo personal pues no lo he tenido y a veces hablar de lo que no he hecho no me gusta mucho, pero sí deberíamos de hacerlo. Entonces pues es una buena idea hacerlo. Gracias. Gracias, hermano. Aquí hay otra, otra pregunta. Si tengo árboles donde ingresa luz, ¿es viable sembrar debajo de los árboles tomates y legumbres? Sí, sí, inclusive hay vamos a ver una clase de cómo sembrar con árboles, la agroforestería, con árboles, con combinaciones de plantas, no un solo cultivo, no un monocultivo, sino un policultivo. Esa es una clase que me hace falta, bueno, ya la tengo preparada, inclusive pensaba darla hoy, pero como quedé con el tema que vamos a comenzar el tomate, entonces yo creo que más adelante la vamos a dar, paramos un poquito los cultivos como tal y vamos a dar esa clase. Creo que vamos a dar esta del tomate y después seguiremos con el tema de la arveja. Profesor, una pregunta. ¿El tomate se puede sembrar con otro tipo de vegetales y que sean compatibles ahora que usted menciona este tema? Bueno, sí se puede. Ahí, bueno, en esto hay dos escuelas en cuanto a asociaciones de eso. Hay una escuela que se preocupa porque se siembre con ciertos, bueno, no es conveniente sembrarlos con las mismas familias. Por ejemplo, tomate cerca berenjena, tomate cerca papa. ¿Por qué? Porque muchas de sus plagas son las mismas. Entonces, si le cae a la papa, le puede caer al tomate. Se le puede pasar al tomate si está muy cerca. Esa es una. Pero de resto hay otros tipos de combinaciones que otra escuela que no tienen que ver con que otras plantas se mezclan, pero sí evitando que se mezclen con las de la misma familia por el tema de que tienen similitud en plagas y enfermedades. Gracias. Bueno, creo que vamos a... Dice aquí, los árboles en época de lluvia me ayudarían a proteger de la lluvia sin necesidad de colocar plástico transparente como techo. No, no creo. No creo que le va a ayudar mucho. De todas maneras, el agua va a correr. Le tapa luz, sí, pero agua no. Entonces hay unos sistemas donde podan los árboles, porque de todas maneras tiene que entrarle su luminosidad apropiada, porque si no, entonces la planta va buscando luz y lo que hace es crecer y se alarga y se va la energía en crecer y no en un desarrollo vegetativo normal. Bueno, hermanos, creo que vamos a terminar acá. Muchas gracias por su participación. Escriban sus asistencias para mandarles el video. Y terminada la clase del tomate, entonces yo voy mandando el tema del tomate, la diapositiva. La correcta, porque ya encontré aquí la que necesitaba. Entonces, así quedamos. Vamos a tener una palabra de oración. Algún hermano que desee orar, lo puede hacer. Yo puedo orar. Bueno. Oremos, hermano. Querido Señor y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que recibimos, porque tú estás en control de todo, Señor. Gracias por el aliento de vida,
Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, especialmente por el profesor Nicolás Barrios, Señor, que tú le das la fuerza y la disposición para enseñarnos, por su familia, su hija que está ahí también. Señor, gracias, muchas gracias por ser tan bueno. Padre Santo, perdona nuestros pecados, ayúdanos, Señor, límpianos con la sangre de Cristo. Y rogamos, Señor, que podamos poner en práctica todas estas enseñanzas que el profesor nos da, tanto en estos temas de agricultura como en los temas de naturopatía. Señor, te pido que le bendiga grandemente con su salud, Señor. Pasa su mano poderosa por él. Yo sé que ha estado sintiendo un poco problema en su garganta, Señor, así que te ruego que lo sanes. Y también te pido que le bendiga grandemente esta semana y a todos mis hermanos, que seamos de gran bendición para los que tú nos pones en el camino, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Te lo rogamos, te lo agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús y con acción de gracias. Amén. 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 Muchas gracias, profesor. Que tengan una feliz semana, hermano. Gracias, maestro. Cuídese. Bueno, Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias. Que Dios lo bendiga, Gracias, hermano. doctor. Feliz semana. Feliz semana, hermano.